Es un amigo de la casa porque la verdad que siempre nos ayuda para entender toda la realidad económica y social también. El licenciado Horacio Robelli, economista y docente universitario. Muy buenos días, Horacio. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a vos por la amabilidad de invitarme. Saludos a vos y a todos los amigos de la radio. No, muchas gracias a vos, Horacio. Bueno, estamos haciendo un programa especial por el Día de la Memoria y la Verdad y la Justicia. Y te convocamos para que nos ayudes a entender qué tuvo que ver la economía en este golpe de Estado. Si tuvo una fase económica, un cambio en el modelo económico en nuestra sociedad. Por supuesto, fue fundamental. Mirá, yo tengo 70 años, o sea que viví el fin de lo que se llama el modelo ISI, la industria sustituida de importaciones. Esto es, la Argentina crecía en base a su mercado interno. Cuando más producía y más vendía al mercado interno. No teníamos la idea. Se importaban los productos agropecuarios porque necesitabas dólares para importar insumos que no producíamos. Pero teníamos industria de 10.000 trabajadores. Yo cuando le cuento a la gente joven que, por ejemplo, ICA Renault en Córdoba, también el Fiat Concord, tenían 10.000 trabajadores. Ford tenía 10.000 trabajadores. Molino Río de la Plata tenía 7.000 trabajadores. O sea, había grandes industrias con una gran concentración laboral. ¿Cuál fue el objetivo de la dictadura militar? Si la industria era el problema, porque tenía trabajadores y los trabajadores se habían hecho el cordobazo. O sea, si bien es cierto que tenía una remuneración mucho mayor que ahora en promedio, más del doble de lo que es ahora en promedio, y sobre todo los obreros industriales y los que mejor cobraban. Claro. Cobrarían al día de hoy al dólar de hoy 3.000 o 3.500 dólares por mes. 3.000, 3.500 dólares por mes. Obreros, sueldo promedio de los obreros de la industria automotriz, por ejemplo, pero también en la siderúrgica, en la metalúrgica. O sea, había un nivel de ingresos y de consumo fortalecido por ese ingreso que hacía que la economía crecía, pero no estaba exenta del conflicto social. De este lado también hubo graves errores. Hubo tipos que pensaban que la Argentina iba a ser Rusia, Vietnam, no sé, tenía una idea de una revolución. Yo no quiero, lamentablemente tengo dos primos, pertenecía a familiares durante la dictadura porque tengo dos primos desaparecidos, amigos de la infancia, sí, amigos de la juventud. Bueno, todo ha sido muy doloroso, pero hubo también roles de nuestro lado totalmente descabellado, el lado del campo popular totalmente fuera de tiempo y de lugar. Pero el enemigo aprovechó eso para hacer un plan siniestro y que costó 30.000 desaparecidos y costó la dictadura militar. El objetivo económico de la dictadura militar fue romper ese modelo virtuoso entre el consumo y la producción. O sea, cuando más producimos, más consumimos, cuando más consumimos, más producimos. Ese círculo virtuoso de la economía argentina crecíamos. Yo te puedo decir que del año 1945 hasta 1974 la Argentina creció, son datos del INDEC, a un promedio del 3,4% anual, nunca más. Desde 1975 hasta el 2022 la tasa de crecimiento fue apenas del 0,9% anual. Claro. De 1945 a 1974 crecíamos una tasa promedio de 3,4% anual. Hubo años que crecíamos 4 o 5% y otro año, por ejemplo, con Frondizi, con Alzogaray, el ministro de Economía de Frondizi, en el año 1959, cuando dijo pasar el invierno, la tasa fue negativa. Hubo años con tasa negativa, pero de 1945 a 1974 la Argentina crecía en base a ese modelo ISI, en base a industrializar acá, a tratar de importar lo menos posible y producirlo acá. No era la mejor calidad, eso también es cierto, pero se producía acá y generaba trabajo acá. Claro, ese modelo hizo un crecimiento del 3,4% anual. En cambio, desde 1975 hasta el 2022, lo dice el INDEC, no lo digo yo, la tasa de crecimiento fue solamente del 0,9% y el crecimiento vegetativo de la población 1,6%. La población, o sea, tenemos PBI negativo, por eso el nivel de que la Argentina se ha caído, digamos, un país importante en América Latina. Y hoy, bueno, seguimos siendo el tercer PBI porque nosotros tampoco crecieron mucho, pero muy lejos de lo que fue la Argentina de aquella época. Lo que te quiero decir que, por ejemplo... Crece poco nuestra población. Claro, creció menos que la población, o sea, el crecimiento en PBI per cápita fue negativo. 1,6% crece la población, lo dice el INDEC, no lo digo yo. Sí, sí, sí. Y 0,9% creció el PBI, o sea que tenemos un crecimiento PBI per cápita negativo.
y es lo peor lo que te voy a decir ahora. En 1974, la Argentina era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre un pobre y un rico. Yo me vine a estudiar acá a Buenos Aires y me iba a ver cine, en esa época había cine porque estaba una gran actriz, por lo menos para mí, una ídola para mí que se llamó Isabel Carli. Vos seguramente ni siquiera oíste hablar de ella, pero era una diosa de esta época y veíamos las películas de ellas en la base y después me iba a comer pizza. Bueno, después me iba a comer pizza, empanada, o iba a un lugar que ahora es para turistas, que sigue teniendo el mantel de papel, pero ya no es para turistas, porque fui con mi mujer y nos mataron. Y en esa época era barato, y el vino venía en la pingüinera, todo vino cerrado. Bueno, todo esto que ha cambiado este país, era donde menos diferencia había entre un pobre y un rico. La Argentina, mucho mejor distribución que Estados Unidos o Canadá. No había diferencia no había pobreza. La pobreza era una pobreza que era menos del 6% de la población. Y hoy es el 40% de la población. O sea, esto es lo peor. No solamente el golpe militar impone un modelo, sino que ese modelo, que es un modelo, es una matriz extractivista, agropecuaria, financiera, exportadora. Extractivista, agropecuaria, financiera, exportadora. Lo que pasa es que en esa época no estaba la soja y tampoco estaba la Argentina tenía una gran producción de combustible. Habían tratado de sacar combustible y gas como podían, pero todavía no se había inventado sacar gas y petróleo de las piedras, ese famoso gas Shell o el petróleo, este sistema no convencional que la Argentina en Vaca Muerta no se hubiera podido explotar en la época mía, porque no había instrumentos para hacerlo, fracking no existía, romper la piedra con presión de agua no existía, y sacar de la piedra el gas y el petróleo fue una tecnología que se incorporó recién en este siglo. Y por eso la importancia de la Argentina, que se va, el año 2024 se va a autoabastecer, no vamos a importar combustible, y el 2025 vamos a ser exportadores netos de petróleo y de gas. Bueno, y también el litio, mineral, o sea, la Argentina empieza a tener, digamos, desgraciadamente para nosotros, minerales y materias primas. La desgracia nuestra es que estamos montados arriba de la tercera reserva mundial de agua dulce, que es el acuífero Guaraní. Los dos primeros, uno está en Libia, y mira cómo le va a Libia, lo llevan a Gaddafi. Cuando Gaddafi empezó a sacar el agua, porque es un gran desierto, empezó a sacar el agua y convirtió ese subsuelo, agua dulce, y convirtió ese oasis en palmeras, en dátiles, en frutos de ellos, lo derrocaron. Claro. O sea, mientras le vendía petróleo y gas, ahora cuando se dio cuenta que tenía agua dulce, ¿y por qué no la atacamos? Si tenemos la plata las exportaciones, utilicemos esto para sacar agua y no importemos más alimentos. Y siempre con la excusa de porque van a defender la democracia, que Gaddafi era un dictador. De hipocresía de siempre. Recordemos que yo no soy partidario de Hussein, pero Hussein lo derrocan porque decía que tenía la bomba nuclear. Claro. Después que lo derrocaron, que los mataron, que hicieron el desastre que hicieron, que se quedaron con las principales compañías petroleras que eran estatales. Después de todo eso, reconocieron que no tenían ni gabinete para hacer no es que uno pueda hacer lo que quiere, vos tenés que tener cierto conocimiento técnico. Entonces, vengan a ver los laboratorios. Yo ni siquiera tengo nada. Además, nos importaba reactores nucleares a nosotros. Lo peor es que nosotros sí tenemos no una bomba nuclear, pero sí producimos reactores nucleares, y que lo hace el INVAP, que es un instituto estatal que depende de la Universidad de Río Negro, el INVAP, y le vendíamos a Irak y a Irán, y Estados Unidos dijo que no le podíamos vender a ninguno de los dos, o sea que no le vendemos a ninguno de los dos. Recordá que en la época de Vilo, ministro de Edad Pública, él puso 3 satélites en espacio. O sea, Argentina tiene lugares de avance técnico. ¿Por qué te cuento esto? Porque en 1974 la Argentina no solamente era el país más integrado del continente americano, sino que teníamos niveles de conocimiento científico. Jean Peta es un famoso sociólogo norteamericano. Vino a la Argentina en 1969, el año del Cordobazo. Yo creo que el momento te voy a contar queda más claro lo que te puedo decir yo. Jean Petra viene y claro, él pensaba que nosotros éramos indios de arco y flecha. Cuando viene acá ve que tenemos el profesor Sadowski, ¿viste el libro Sadowski-Huber, la tabla Sadowski-Huber que nos dan en cuarto año para lograr las tablas usuales, logaritmo y antilogaritmo? Bueno, sí. Sadowski es un gran matemático, y Sadowski había inventado, antes que Estados Unidos, antes de 1974, una computadora. Hoy vos te sentás en la computadora, pero en ese momento no había, y eran como dos, yo no las vi, pero decían que eran como dos sílabas en la Facultad de Ciencias Exactas. Nosotros habíamos inventado, o sea, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas,
una computadora antes que los norteamericanos. La máquina PATE, la que produce neumáticos, tiene una edición electrónica que hizo una máquina de calcular que se llama Cifra, que todavía existe, con un color huevo clarito. Y él vio eso, y vio que producíamos nuestras propias locomotoras, que producíamos nuestros automóviles, que tenemos una... Dice, ustedes tienen un potencial industrial importante. Se entrevista con Elvio Coelho, que es el presidente de la Unión Industrial Argentina. Dice, ¿por qué no sigan a ser un país industrial? En vez de andar vendiendo materia prima por 2 pesos, ¿por qué no sigan a vender trabajo argentino? Y lo que le dijo Elvio Coelho enseña más que 1000 palabras. Dijo, no, porque la clase obrera es muy numerosa, está sindicalizada, nos puede dar la batalla y nos puede ganar. Sí. Esta fue la decisión por la cual la dictadura militar desindustrializó el país y impuso este modelo, que era un modelo de 1880, un modelo para muy poco, siempre fue para muy poco, que es el que está imperando ahora. Por eso tenés 1 o 2% de la población que viven como si fueran ricos, y son ricos y viven como los países ricos, y 40% de pobreza. La verdad que uno piensa por qué teniendo tantos recursos, porque somos un país muy rico en recursos naturales, ¿por qué no hay voluntad política de que esos recursos puedan ser usufructuados para el bien común? Exacto, se perdió la idea del proyecto nacional. Esa es otra cosa. El logro de la dictadura en realidad fue que cambió los paradigmas de la sociedad. O claro. sea, el pueblo se hizo permeable a los valores de la clase dominante y solamente piensa lo que dice Clarín o La Nación. Ese es el verdadero logro ideológico de la dictadura. Se reemplaza el Estado por el mercado. Dice que el Estado es todo ineficiente. Todo ineficiente, pero cuando vino el COVID, esos sanatorios que son hoteles de lujo, no pudo dar respuesta a ninguno. El que socorrió a esos sanatorios, socorrió a la población, fue el Estado. O sea, el Estado es ineficiente, todo es así, pero cuando hay un problema, el que sale a socorrer es el Estado. Y el que puso los muertos fue el Estado. Esta es la historia de siempre. Esos grandes sanatorios, los dueños son grandes fugadores de capitales, como este Velocopit, que es dueño de Jim Medical, que está en la lista de los grandes compradores de dólares y fugadores de capitales. Sin embargo, no hicieron nada ante el COVID, se quedaron entre los brazos cruzados, no saben qué hacer. Es más, hasta su personal lo pagó el Estado, le pagó una parte del sueldo del Estado. Bueno, todo esto que el Estado hizo, lo tenemos que volver a hacer. Si nosotros nos dejamos vencer por la lógica de ellos, la lógica del mercado reemplaza siempre al más fuerte. El hambre no existe porque no tiene plata para pagar. A ellos no interesa que haya 40% de pobreza. Si ellos no quieren que vendernos acá, ellos quieren vender todo afuera y dolarizarlo. O sea, permanentemente, si vos querés comprar, lo que hablamos siempre contigo, Macarena, si vos querés comprar una botella de aceite, la tenés que pagar al mismo precio, se produce acá y la tenés que pagar al mismo precio de afuera. Y al dólar que quieren ellos, porque si no te la venden. Ellos prefieren exportar porque se hacen dólares. Entonces vos tenés un modelo que tiene récord de exportaciones. El año pasado exportamos 88.500 millones de dólares. Yo te quiero decir que nuestra exportación no supera los 10.000 o 12.000 millones de dólares. Ahora estamos exportando 88.500 millones de dólares. El puerto de Rosario es el puerto que vende más productos agro y agroindustriales del mundo. Es el primer puerto, vende más de 120 millones de toneladas de productos agro y agroindustriales. El segundo que le sigue es el de New Orleans en el estado de Louisiana en Estados Unidos con 66. Dato del año pasado, 66 millones de toneladas. O sea, el Rosario es el doble. O sea, tenemos récord de exportaciones, pero 40% de pobreza. Exactamente. Ahí está el problema, ¿no? Y digo, porque pensaba durante el día de ayer, ¿no? Y todo lo que significa, que creo que hay un consenso muy grande, fuera de que hay algunos sectores que todavía sostienen esta teoría de los 2 demonios y de la guerra, y bueno, que también hay que luchar contra esos discursos, pero hay un cierto consenso, al menos dentro de lo que es el campo nacional y popular, sobre esto, que esto no tiene que suceder más, de la violación a los derechos humanos, de la tortura, de las desapariciones, pero como que parece que esta parte, que estamos hablando del modelo económico social, como que esto no se termina de visualizar. Porque si nosotros legitimamos esta situación de desigualdad, tampoco aprendemos nada. Exactamente. Por eso te agradezco, y tu programa lo hace. La verdad es tratar de desentrañar que el drama nuestro, las aristas son represivas y obviamente dolorosas, pero la esencia del problema es el modelo agropecuario
agropecuario, extractivista y financiero exportador. Esa es la base, Macarena, del problema que tenemos. Y se sigue aplicando el tema. El que lo dio vuelta fue Néstor Kirchner. Con Néstor Kirchner volvimos a crecer las tasas chinas, se distribuye ingresos, volvió a crecer la participación de los asalariados en ingresos. Un dato que hicimos contigo la otra vez, son datos del INDEC, que ellos todavía no tienen el dato del PBI, pero tiene una encuesta que se llama EMAE, que es una encuesta que después el PBI no está muy lejos de la encuesta. La encuesta dice que el año pasado se creció un 5,2%, pero la participación de los asalariados en el ingreso cayó 3 puntos. Aumentamos 5,2% el PBI, 5,2% del PBI, un PBI que se calcula en 500.000 millones de dólares, o sea, que aumentamos en más de 25.000 millones de dólares el PBI, y sin embargo la participación de los asalariados bajó 3 puntos sobre el PBI. Apenas si nos apropiamos todos los asalariados registrados, el 40% del PBI. El 60% restante, por supuesto, el sector más concentrado se apropia del grueso de eso, se la apropia la mitad, pero el 60% restante se lo apropian los sectores no asalariados. 40% la participación de los asalariados, de los que trabajamos en el ingreso. Y producimos todo. Y sin embargo el 60% se lo lleva un sector que es el dueño de... Obviamente entre el 60% hay unos 2% de la población que es dueño de todo. Son dueños de todo. Cuando vos fijas quiénes son dueños de los grandes campos, quiénes son dueños de las grandes industrias, son siempre lo mismo. Hablamos de exportación, tenemos que hablar de Molino Río del Plata, de Aceitera General Dehesa, de Carquil. Hablamos de la minera petrolera, tenemos que hablar de la Total, de la CEL, de la Axon. Hablamos de lo que quieras vos, siempre son... Fíjate en cualquier producto. La yerba mate, yo veo la propaganda tuya y veo la yerba mate. Son 4 o 5 compañías lo que... La yerba mate se produce en varias partes del país, sobre todo en Misiones y Corrientes, pero son 4 o 5 compañías las que la compran, la copian, la fraccionan y la distribuyen. 4 o 5 compañías. Los bizcochitos de al lado, que a uno le da hambre de solo verlo, también. O sea, todo tiene nombre y apellido. Todo Macarena tiene nombre y apellido en Argentina. Está muy concentrada. Esto no pasaba. Una economía democrática tiene que democratizar también los medios de producción. O sea, los trabajadores teníamos una muy buena participación en el Producto Bruto. Era más del 50%. Más del 50% en 1969 años de Cordobazo, los trabajadores percibían más del 50% del PBI. Más del 50%. Era realmente un país que crecía y que crecía la distribución del ingreso y crecía en nivel cultural, técnico, social, humano. Justamente Cristina Kirchner habló de esto, la vicepresidenta habló de esto el otro día que estuvo en ese encuentro en el CSK. Habló de ella misma, dijo, bueno, habló de la dictadura, vamos a ver si tenemos tiempo, lo vamos a escuchar, porque me parece interesante. Refirió a esto de lo que cambia el modelo de acumulación en el año 76, y ella justamente, bueno, se pone de ejemplo, dice, yo soy el producto de esa Argentina, porque mi papá fue colectivero, mi mamá ama de casa, y como llegué a ser presidenta de la nación. Entonces uno dice, de alguna manera lo tiene claro, y yo me pregunto si se podrá volver a... Bueno, ella en un momento lo dice, si lo hicimos una vez lo podemos volver a hacer. Mirá, si se puede encauzar este modelo de antes del 76. Totalmente de acuerdo, se puede volver a hacer y se tiene que volver a hacer. Eso fue lo importante del kirchnerismo. Por eso el kirchnerismo rompió, duró poco, porque duró solamente 12 años, pero claro, rompió esa lógica perversa de vender todo afuera. Ahora, Alberto Fernández continúa el modelo que hizo Macri, peor, está aceptando toda la deuda de Macri, que es el condicionante para exigirnos que impere este modelo, porque la única forma de tener para pagar es con los exportadores. Ellos se endeudan, fugan la plata, la siguen fugando. Mirá ahora el negocio que le está dando, le está sacando los títulos de deuda pública. Uno de los grandes méritos a Néstor Kirchner... Justo te iba a preguntar eso, lo del ANSES. Claro. Sí, justo iba a preguntarte eso. Un mérito enorme de Néstor Kirchner, no solamente fue habernos quitado al Fondo Monetario Internacional de encima y haber reducido la deuda, porque le hizo una quita a la deuda del 65% de los plazos, sino que el otro mérito enorme de él fue que en la época de él, el 60% de la deuda era intrasector público, lo tenía algún estamento del Estado, lo tenía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La deuda era 220.000 millones de dólares y el 60% la misma, o sea, 140.000 millones de dólares. 140.000 millones de dólares eran títulos de deuda que tenía el propio Estado, lo tenía el Banco Central, el Banco Nación, los fondos fiduciarios. Había una orden no escrita, yo trabajé en ese gobierno, había una orden no escrita que todo organismo público tuviera un excedente de caja.
un excedente de caja, por más provisorio que sea, tenía que comprar títulos públicos. Después, si no me podía mantener, lo vendía, pero tenía que comprar títulos públicos de deuda del Tesoro de la Nación. El orgullo de Néstor Kirchner fue morirse y haber cumplido que el 60% de la deuda, de esa manera no se iban a dominar más. Macri nos endeuda por más de 100.000 millones de dólares y hoy había dejado menos del 25% de la deuda en el sector intersector público. Y ahora viene Massa y liquida esto, y le obliga. Por suerte, el Fondo Monetario Internacional le prohibió que no vendiera los títulos que tiene el Tesoro de la Nación y que tiene el Banco Central. Pero a todos los demás organismos públicos les obliga a vender. Ahora, yo te quiero decir, la lámina es de $100, por ejemplo, el famoso AL30. AL30 significa legislación local. Sí. El bono AL30 vence en el 2030. Ese título hoy, mejor dicho, el día jueves, y el día viernes también, porque el día viernes se operó en Nueva York. Ese título vale menos del 25% de su valor. La lámina es de $100 y hoy vale menos del 25% de su valor, porque el 24 de marzo se operó en Nueva York, bajó casi 3 puntos. O sea que está menos del 25%, estaba 27, 28%, ahora está menos del 25%. Pero para no marear la audiencia, vamos a decir el 25%, está menos, pero 25%. O sea, mirá el negocio que te digo, mira, comprate esto por $25 y dentro de $100. Y todos los años te pago $9 por cada 100 que tenemos, porque pagan una tasa de interés del 9% no en dólares. Sí. Es un negocio. Ese negocio se lo quieren sacar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para que se lo lleven los bancos, las compañías de aseguradores y los fondos de inversión. Pero los fondos de inversión son grandes, son PIMCO, BlackRock, Franklin Templeton, Gran Marcí, son los más grandes del mundo. Que operan en Argentina, con Macri lo hicieron, vinieron a Argentina para acá. Bueno, le sacás al Estado para vendérselo a precio vil, para que ellos lo compren y lo puguen, porque otra cosa que están haciendo es que le van a permitir girar dividendos a los fondos de inversión, a los bancos y a las compañías aseguradoras le van a permitir girar dividendos de afuera. ¿Cómo lo van a girar? Van a comprar estos títulos y lo van a vender al contado con liqui, o sea, por la mitad. Encima lo van a mal vender ellos para hacerse deudas y sacar la plata afuera. No solamente perjudicarse al patrimonio público rifando a precio vil a $25 la lámina de $100 los títulos de deuda argentina que vas a tener que pagar dentro de 7 años a $100, sino que encima permitís que se enriquezca los que se enriquecieron siempre y que la fuguen. Claro, seguimos en lo mismo. O sea, ese es el modelo que no tenemos que seguir, justamente. ¿Y por qué lo hacemos esto? Porque la deuda, en vez de investigar la deuda, en vez de decir, bueno, ¿por qué tengo esta deuda? ¿Qué es lo que prometió Alberto Fernández, ese gran mentiroso, que prometió el 1 de marzo del 2020 que iba a investigar la deuda hasta las últimas consecuencias? Y no lo hizo. Mira, te voy a dar un dato para los oyentes. Desgraciadamente el Banco Central publica los datos con mucho atraso. Por ejemplo, el Banco Credicop captó en noviembre, porque estamos en marzo y recién publica noviembre, captó depósito en noviembre por 904.000 millones de pesos, 904.000 millones de pesos, y compró títulos públicos por 811.000 millones de pesos. O sea, recibe plata de los depositantes, tiene la autorización para funcionar como banco, recibe plata de los depositantes, no se le presta a nadie, por eso no hay crédito para vivienda, no hay crédito para nada, se da vuelta y se lo presta al Estado, se lo presta en estos bonos dual, que se ajustan por inflación o por ajuste del dólar, o en la ELIC al Banco Central. Capta balance del Banco Central. Lo único que hay que hacer es meterse estados contables de entidades y ves el balance de Credicop, captó 904.000 millones de pesos y le prestó al Estado 811.000 millones de pesos. Por eso, Carlos Heller, que es su presidente, el presidente de Credicop y que es diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, es el principal defensor de este nuevo empoderamiento que hacen, de este nuevo enriquecimiento que hacen a costa, en ese caso, del frente del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, a costa de los jubilados y pensionados. No, la verdad que es preocupante, pero a la vez siempre digo, tenemos que buscarle una salida, ¿no?, a todo esto, porque digo, si se hizo una vez, se puede volver a hacer. Por supuesto. No sé cómo, no sé, todavía, la verdad que ojalá que estas elecciones que tenemos este año, que esto se discuta, que esto se ponga en discusión, porque hasta ahora, bueno, uno empieza a ver los primeros spots de campaña, unos candidatos, y realmente digo, no, si va a ser esto, creo que necesitamos tener una discusión política seria donde estén puestas en discusión todos estos temas. ¿Qué se va a hacer con la deuda? ¿Qué se va a hacer con nuestros recursos? ¿Qué elegimos? ¿A qué elegimos darle prioridad? Si a los bancos, a los jubilados, si vamos a ir por una reforma
de la justicia, que no se queden palabras, que se haga, que se avance. Entonces me parece que la discusión política tiene que ir por ahí. Por eso mismo, Macarena, es esencial tu programa. Tiene que haber miles de programas como el tuyo que repitan una y otra vez a la población, que le abran los ojos. Hoy los jubilados no saben, recién ahora los jubilados empiezan a enterarse de esta maniobra macabra. Esta comisión gremial de abogados va a hacer una presentación ante la justicia oponiéndose a que le saquen estos títulos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad ANSES y lo vendan a precio vil. Está haciendo un escrito para fundamentar y presentar ante la justicia, que lo presentará el lunes o martes apenas comience los días hábiles. Es fundamental que vos lo digas, es fundamental que toda la población sepa esta nueva forma de engaño que tenemos, de vender título de deuda. El orgullo de Néstor Kirchner era que el 60%, yo lo escuché, por eso te digo que es el orgullo de él. El orgullo no era solamente haber sacado al Fondo Monetario Internacional encima, que no es poco, ni haber quitado el capital a la deuda, sino que el Estado tuviera título de deuda, para que cuando él se sentara a negociar, el Estado tuviera más fuerza que los privados. Entonces, cuando tenía que acordar con ellos, le servía al Estado como respaldo. Tenía el 60%, hoy en menos del 25%, y va, después de esto va a ser el 10%, porque es lo que se va a quedar, o menos, que es lo que se van a quedar el Tesoro y el Banco Central, que también quería venderlo, pero el fondo le dijo que no. El fondo le dijo que no porque quería tener dólares para cobrar. Le dijo que no, por eso lo excluyeron. Tardaron en sacar el decreto, finalmente sacaron los decretos, está en el boletín oficial publicado el 23 de los decretos de necesidad de urgencia 163 y 164 del 22 de marzo del 2023, que se publicó en el boletín oficial del día después, del 23, del jueves 23. Le pido a los oyentes que se metan en boletín oficial en Google y los dos primeros decretos, saben, son estos dos. Va a ser peor, por eso Néstor Kirchner está orgulloso que el Estado tuviera, y esta gente en cambio lo que hace, y se dicen kirchneristas, es vender a precio vil, te repito, la lámina del AL-L, que es el título más buscado, porque es el que más se instrumenta en el contado con liqui. AL-30, que vence en el 2030, vale $100, y hoy se cotiza, mejor dicho, ayer en Nueva York se cotizó a menos de $25. Por eso, para que lo compren los bancos, las aseguradoras y los fondos de inversión, y giren sus utilidades a través del contado con liqui con esos títulos. O sea, lo van y lo venden en el mercado de Nueva York, ese es el contado con liqui. Lo compran acá, lo venden en el mercado de Nueva York, o en el mercado de Zurich, o de Frankfurt, o de Londres, o de Tokio, o de Roma. Lo venden en los mercados. Yo te escucho y digo, no, realmente uno dice Massa, ¿no? Esto, las medidas de Massa, pero a Massa lo pusimos nosotros, eso es lo preocupante, ¿no? Eso es lo más preocupante, que y lo valen a Massa. Hasta se habla, porque todavía igual no tenemos nada seguro, pero que si Cristina no se postularía ella, que podría llegar a ir Massa. Entonces uno dice, y qué contradicción, ¿no? Que si, en el hipotético caso de tener en una boleta Massa, ¿no? Acá mi compañero te quiere hacer una pregunta. Buen día, licenciado Horacio Ventosa, de acá de Otras Voces. Le hago una pregunta. ¿Cómo puede ser que tantos años y tantos años no haya nadie que pueda combatir este flagelo de la inflación? Y tu mirada, ¿cómo se podría combatir? Mira, la inflación la combatió Néstor Kirchner. Nosotros tenemos una inflación operativa. Mientras el Producto Bruto crece, tuvimos una inflación del 15% anual. Es inflación alta, por supuesto. En Argentina existe una gran concentración económica y fijan los precios. O sea, Molino Río de la Plata también existía en la época de Kirchner, que fijaba los precios, eso sí. Pero en cambio esta inflación está del 100% anual. Cada vez que hubo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de Argentina, la inflación no baja de 3 dígitos, el 100% anual. En la dictadura militar, 1976 no, porque fue más del 400%, porque era el golpe y con el pretexto de que había que reasegurar todo, le dieron a la máquina de inflación. Pero en 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 no, porque con la guerra de Malvinas el dólar subió por la nube y arrastró la inflación a un 700% más. Pero todos estos demás años, desde el 77 hasta el 81 inclusive, tenían la suma del poder público, la inflación nunca bajó del 100%, porque el Fondo Monetario Internacional lo que hace es, no le bajé el salario, aumentar los precios y se cae el salario. No bajé las jubilaciones. No sé cómo llamarla, la incalificable de Patricia Bullrich cuando era la ministra de Previsión Social, en realidad de Trabajo y Previsión Social. Sí. Recordar que le bajó a los jubilados
sí, de los empleados públicos el 13% del salario. No necesitamos hacer eso, aumentar los precios y le bajas igual. Todos los que vivimos de pesos sabemos que el aumento de los precios nos carcome el poder adquisitivo de nuestro salario. La inflación del 100% funcional al modelo extractivista agropecuario financiero, por favor. Quieren vender todo afuera y no quieren que nosotros lo podamos pagar. Para que nosotros no podamos pagarlo, nos reducen los salarios, las jubilaciones y pensiones y todo lo que vivimos en pesos. Tenemos déficit habitacional, más de 1 millón de viviendas, se calcula 3 millones de viviendas, pero nos faltarían por lo menos más de 1 millón de viviendas. Tenemos los instrumentos para hacerlo, no vas a importar mármol de Carrara, tenés arena, cal, cemento, piedra, la estructura para hacer la base del hormigón, tenés todo. Tenés para las terminaciones, tenés las aberturas de plástico, de aluminio, tenés azulejo, mosaico, los pisos, tenés todo, de madera, lo que sea, tenés las tejas, todo. ¿Por qué todo lo que se produce acá? ¿Por qué no lo hacemos? Porque sería poner en funcionamiento a los trabajadores consumían más alimentos, más energía, y los saldos exportables, esta minoría parásita y rentista, los saldos exportables, esta minoría parásita y rentista, pensá en las exportaciones de alimentos, en las exportaciones de energía ahora, no quieren que nosotros consumamos para tener mayores saldos exportables eso. Esa es la causa de la inflación. Siempre lo hablamos acá, el tema de la vivienda lo ponemos como ejemplo, siempre decimos, si es algo que hace falta, tan necesario para más que nada para los jóvenes, ¿no? Que hasta un alquiler se te resulta imposible, ¿no? Para poder proyectar tu vida, es lo más importante, una vivienda. Digo, por ahí no sería algo tan caro, no sería algo tan difícil, ¿por qué no se hace? Siempre nos preguntamos, pero claro, es voluntad, justamente voluntad política de avanzar en eso. No quieren poner en funcionamiento la rueda productiva, ellos prefieren tener esta economía en negro, ese 37% de la economía en negro, prefieren manejar esto así. Y no, es una minoría la que maneja este país, es una minoría, vos te pones a pensar, es donde con quién se reúne Massa, vos te das cuenta quiénes son los que manejan este país, con quién para comunicar antes que saliera los 2 decretos, con quién se reunió, con los bancos, la compañía aseguradora y la fondos de inversión. Cada vez que hablan sobre el precio, con quién se reúne, con Molino Río de Plata, con Arcor, con Shell, así, obviamente si vos te escuchás con ellos y acordás con ellos, lo que no le interesa a esta gente, ese 40% de pobres no están en la preocupación de este gobierno, que es un 40% de gente que no alcanza para vivir dignamente. No les interesa, no forma parte de su universo. El único universo que les interesa es el negocio que van a hacer, porque para eso están los grandes bancos, las grandes agropecuarias, acopiadores y comercializadores de grano, las grandes empresas extractivistas. Esto es lo que les interesa. Creo que después de más de 3 años de gestión queda claro que es así. Quiere decir que los bancos la única función que tienen no es prestarle a los individuos, sino administrar lo que exportan las grandes compañías. Y financiarle a esas grandes compañías. Mirá, el ejemplo, yo cuando vine a Buenos Aires empecé a trabajar en el sistema bancario. Trabajaba en un banco, era un banco cooperativo real, se llamaba Banco Juncal, que estaba en Parque Patricio. Ese banco, venía la señora, la única, vos solamente podías prestar entre una zona, no había universalización de la banca, solamente podía prestar entre una zona. Entonces venía la señora con el changuito de hacer la compra y nos hacía un depósito a plazo fijo. Y nosotros teníamos que hacer, en esa época no había internet, era todo por máquina, claro. Teníamos que hacer, el original le damos a ella, el duplicado nos quedamos nosotros, y el triplicado se lo teníamos que mandar al Banco Central porque había centralización de los depósitos. Se lo teníamos que mandar al Banco Central. Bueno, con ese depósito nosotros teníamos que prestar ahí. Entonces venía el hijo de fulanito, mirá, vengo a hacer la casa, la voy a hacer en el terreno que me dio mi papá, o lo voy a hacer arriba de la casa de mi papá, y vos le dabas el crédito a él porque vos no podías prestar en otro lado. Claro, claro. El margen era un banco cooperativo, ¿verdad? El presidente era Seijo, que era el presidente Huracán. Después Huracán, 2 años, eso fue en el 72, o sea, en el 73, Huracán salió campeón con un equipazo, donde estaba Babito, Medici, House, Mamuel. Esa época de gloria, que había más de 800 entidades financieras. Hoy quedan solamente 78 entidades financieras, solamente 13 son oficiales, el Banco Nación y el BICE, el Banco de Inversión y Comercio Exterior, 10 bancos provinciales, 10 provincias que todavía conservan bancos, por ejemplo, en provincia lo perdió, se llama Banco la Provincia de Tucumán, Sociedad Anónima, y el dueño Britos, es Macro, y un solo banco municipal que es el Banco de Rosario. Después 13 bancos oficiales
pero de los otros bancos solamente 10, Galicia, Santander, Macro, Bilbao Vizcaya, Credicop, el ICBC Los Chinos, el HSBC, el Patagonia, el Superville, el Patagonia es el 80%, es el Banco Brasil, el dueño del Patagonia, el 80% del capital es el Banco Brasil. El Superville y el Citibank, esos 10 bancos concentran el 40% de los depósitos y tienen el 70% de los títulos públicos, de LELIQ y títulos públicos. Recién dimos ejemplo de Credicop, que capta depósitos, se da vuelta y lo único que hace es prestar al Estado y gana fortuna por eso. Horacio, la verdad que todo esto nos deja reflexionando un montón de cuestiones, que bueno, empezamos hablando del 24 de marzo, llegamos a hoy por esta, bueno, pero justamente por esta continuidad que hay en las políticas económicas, que se intentaron revertir en un periodo con Néstor Kirchner, bueno, con Cristina después, pero que es el debate que tenemos que seguir dando, porque todas estas cuestiones siguen vigentes, este modelo sigue vigente, este modelo impuesto en la dictadura sigue vigente, y es lo que tenemos que revertir, que la memoria no solamente quedarnos con una imagen estática del pasado, sino utilizar la memoria para que nos alumbre el futuro, porque esto también hace nuestro futuro, porque depende de estas decisiones también lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que nos siguen, ¿no? La verdad que te agradezco muchísimo, Horacio, porque nos ayuda. Al contrario, yo te agradezco a vos la gentileza, la posibilidad de poder decir estas cosas y lo importante es que todos tomemos conciencia que esta es la triste realidad que nos toca vivir. Muchísimas gracias, nos sirve de mucho porque tenés los conocimientos económicos, porque sos docente, la verdad que nos ayuda un montón a entender y poder tener la posibilidad de dar estos debates. Muchísimas gracias, Macarena. Gracias a vos y bueno, quedamos hasta la próxima porque vamos a seguir conversando. Un beso.